Hola, bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente y es que vamos a hacer un preguntas y respuestas. El otro día pasé una ronda de preguntas y respuestas por Instagram y me dejasteis muchas preguntas diferentes, así que vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar un poco de mí también y este va a ser el vídeo de hoy, así que empezamos. Una de las preguntas más repetidas ha sido ¿cuánto me ha costado montar mi obrador de pastelería? Os cuento un poco porque es una historia un poco más larga. Yo he montado dos negocios. Empecé teniendo una cafetería pastelería y luego me monté lo que es el obrador, que es donde estoy aquí, que de hecho tenéis un obrador tour en otro vídeo más arriba y ahí podéis verlo. Entonces os voy a contar lo que me costó tanto un formato de negocio como el otro formato de negocio. Esto es un poco por encima. Si os interesa todo este tema de costes y demás, dejármelo en comentarios porque os grabaré un vídeo hablando de ello, un poco más detallado porque tiene mucho tema. El tema, yo empecé con la cafetería pastelería que me costó montarla unos 85.000 euros aproximadamente. Ese era un local de alquiler que cogimos que estaba vacío, de hecho era un banco, y lo reformamos completamente. Hicimos toda la instalación eléctrica, que fue de las cosas más caras, suelo, baños, obrador. Lo segundo más caro puedo decir que fue todo el tema de maquinaria, vitrinas, batidoras, congeladores, todo eso, cafetera, caja registradora, todo eso fue como de lo más caro también. Y nos gastamos eso, unos 85.000. Contar también que todo el tema de instalación eléctrica, si no me equivoco, fueron ya como unos 30.000 euros, o sea, ya fue pasta. Es decir, cuando montas un negocio y más de este tipo en el que tienes que tener maquinaria, batidoras, congeladores, tal, todo esto tiene un consumo de energía alto, por lo tanto necesitas tener una buena instalación eléctrica, necesitas tener las cosas bien hechas y más cuando vas a estar vendiendo alimentación. Por lo tanto, yo creo que si te metes a tener un negocio tienes que invertir, es inevitable. Que respeto muchísimo, también os digo, la gente que coge con 10.000 o 15.000 euros se monta su negocio y empieza y luego ya va mejorando. Pero yo en mi caso desde siempre lo había tenido claro que quería hacerlo bien, ahorré, pedí un préstamo al banco y me arriesgué porque al final pedir dinero al banco es un riesgo, pero a mí por lo menos me salió bien. También tenía la certeza de que tenía una formación, de que tenía una experiencia trabajando en obradores y que podía salirme mal, pero tenía bastante garantizado el que sabía lo que estaba haciendo. Además, también tengo que decir que mis padres siempre han tenido empresa y venía con la experiencia o el saber de que yo había visto en mi casa lo que es tener un emprendimiento, una empresa, y eso me daba mucha tranquilidad porque tanto mi madre como mi padre siempre me han dado muy buenos consejos. Y de hecho siempre han estado echándome una mano a nivel de gestión y a nivel de muchas cosas que siempre me han ayudado mucho. Pero bueno, que me voy por las ramas. Estuve con la cafetería 4 años primero y durante esos 4 años nos fue muy bien prácticamente desde el principio. También tengo que decir que nosotros también invertimos bastante, pero porque queríamos que fuera un local bonito y que fuera muy acogedor. Estábamos intentando crear algo que en mi pueblo en concreto no existía. Y por eso también queríamos invertir más para que fuera un sitio muy bonito. Entonces, desde el primer momento tuvimos mucha gente que ya venía, muchos clientes, y eso nos ayudó mucho, evidentemente. Entonces, pues empezamos ya a ganar dinero desde el inicio. Desde el inicio, ¿qué os voy a decir? Los primeros meses siempre son bastante jodidos, pero digamos que veíamos que teníamos trabajo. Entonces, es verdad que los primeros meses teníamos que estar pagando todavía cosas que teníamos pendientes, tal. Pero desde el principio del negocio ya vimos que tenía punta y que iba a funcionar bien. Esto fueron durante 4 años. El error que puedo decir que cometí es que monté un obrador demasiado pequeño en esa tienda. Claro, yo no esperaba tener el volumen de venta que tenía. Entonces, ¿qué pasó? Que necesitaba un espacio más grande para poder producir. Y ese fue el momento en el que me monté donde estoy ahora, que es el obrador. Error que cometí, porque también cometí errores y muchos, y quien diga que no los ha cometido, pues oye, perfecto, me alegro, pero casi todo el mundo los comete, así que no os preocupéis, es normal. Error que cometí, pues cogerme un local que no estuviera literalmente al lado o muy muy cerca de mi cafetería.
Está cerca porque está a 5 minutos en coche de donde tenía yo la cafetería, pero no está literalmente al lado. ¿Qué pasó? Que cuando me monté esto y tenía la cafetería tenía muchos trabajadores y no podía controlar como las dos cosas. Pero bueno, ya entraremos en esto en otra pregunta que me habéis hecho un poco más adelante. Este local decidí comprarlo porque como me estaba funcionando bastante bien la cafetería, había podido ahorrar bastante dinero, me compré este local. Creo que fue un poco error, puede ser, porque realmente hoy en día tal vez comprarse un local, no sé si es... A ver, yo estoy contenta porque al final sé que esto es mío y sé que la inversión que iba a hacer en el montaje pues iba a ser toda para mí, es decir, era consciente del dinero que me había gastado montando la cafetería y no quería que el dinero que me gastara montando el obrador cayera en saco roto, en el sentido de que si un día me iba, todo lo que había aquí, toda la instalación y todo el trabajo que había hecho se fuera por el retrete. Entonces, pues bueno, vi que podía comprármelo, encontré la oportunidad y me compré el local. Y entonces dije, vale, pues ahora si tengo que invertir en el montaje de esto, puedo hacerlo sabiendo que todo lo que voy a meter aquí dentro va a ser mío, 100%. La cuestión es que, ¿cuánto me costó montar el obrador? Pues aproximadamente unos 85.000 euros otra vez. Sí que es verdad que yo ya venía con cosas de abajo, pero tampoco pude reaprovechar demasiado, porque en este caso necesitaba un horno más grande, necesitaba mesas, necesitaba cosas que abajo no tenía. Entonces, pues al final, bueno, montamos las cámaras, que por ahí veis una... la instalación eléctrica otra vez volvió a ser cara y volvemos a lo mismo, fueron unos 30.000 euros aproximadamente o 30 y pico mil. Ya os haré un día un vídeo que yo creo que puede ser interesante de los costes exactos y os lo explicaré bien. Pero eso, al final yo creo que cualquier montaje de cualquier cosa que quieras hacer medianamente bien, en el caso de que sea un negocio de restauración o así, bar, cafetería, tal, yo creo que entre 70, 90 y más, porque ya os digo que yo en mi caso tampoco os creáis que cogía un presupuesto y no, o sea, recuerdo con mi madre ir a ver proveedores, mirar y ser muy pesadas con los presupuestos, pero al final hacer el suelo, las instalaciones, aires acondicionados, que yo en su día cuando tenía el obrador pequeño hacía mucho calor y no queríamos que eso nos pasara aquí, cubrimos todas las paredes con un material que es aislante de la temperatura y mantiene la temperatura muy bien en el obrador, en fin. Nos gastamos pasta, pero hoy en día tengo un espacio de trabajo que es perfecto, en mi opinión, tiene muy buen tamaño, es súper fácil de limpiar, que para mí era súper importante que no hubiera como muchos huecos, y en este obrador podemos hacer grandes producciones de pastelería, de pasteles, de diadas, de lo que sea, y para mí es súper cómodo y me encanta poder trabajar aquí y estoy muy contenta, dentro de que evidentemente, pues como os digo, cometí errores, por ejemplo, puse 2 aires acondicionados y era completamente innecesario, con uno ya me habría funcionado, y más este local que no es un local al que le dé el sol mucho y no se sobrecalienta demasiado, bueno, en fin. Eso me lo podría haber ahorrado y seguro que algunos otros errores, ahora no me vienen a la mente, pero seguro que hubieron algunos errores más. Pero eso, que yo creo que montar prácticamente cualquier tipo de negocio de restauración viene en torno a los 80-90.000 euros, es la inversión que yo creo que más o menos se debe hacer. Vamos con la siguiente pregunta. Vale. ¿Cuál fue el momento más difícil en tu emprendimiento? Tengo muchos. O sea, aquí donde me veis, y si venís de redes sociales, de Insta, de TikTok, donde me veis que soy una persona súper sonriente, súper alegre, evidentemente lo soy, porque no ser positiva o no me sale no ser alegre, es mi personalidad y es así, pero he tenido momentos difíciles y duros dentro de mi emprendimiento. ¿Que los he sabido gestionar bien? Sí, pero lo he pasado mal también, o sea, no os voy a mentir. Momento más duro. Yo creo que fue el momento, y esto también hay un vídeo en redes sociales, en el que sentía que mi empresa se me iba de las manos. Y hubo un momento en el que tenía 15 trabajadores, que para la gente puede parecer mucho o para otra gente puede parecer poco, para mí es muchísimo. Y siempre lo digo, que yo creo que yo no estuve a la altura para gestionar el volumen de trabajo que tenía mi empresa. Y me sobrepasó completamente. O sea, no era capaz de disfrutar del proceso, aborrecí extremadamente tener la cafetería, me volví desconfiada con toda la gente que tenía a mi alrededor, no confiaba en nadie. Fue terrible. Y momento más duro,
no sé si lo definiría como duro, porque a la vez fue un alivio, pero fue el momento en el que me acuerdo que estaba aquí con mi madre una tarde y me estaba con mucha ansiedad y muy tal, haciendo producción para bajar a la cafetería porque no nos daba abasto, tal. Y me acuerdo de decirle, quiero traspasar la cafetería, no puedo más. Y en ese mismo momento mi madre me dijo, porque mi madre es muy así, mi madre es problemas, soluciones, y eso me encanta, creo que es algo que he aprendido de ella. Y ella es eso, hay algo que no funciona o algo que está mal, no pasa nada, vamos a arreglarlo y lo solucionamos. Y le dije esto y me dijo, no te preocupes, vamos a ello. En ese mismo momento buscamos empresas de traspaso y en 1 mes y medio estábamos traspasando la cafetería, fue súper rápido. Creo que también porque al final teníamos muy buenos números. De hecho, nosotros traspasamos un negocio que estaba funcionando al 100% y en el que se estaba facturando mucha pasta. O sea, yo en ese año, si no me equivoco, habíamos cerrado con una facturación de 500.000 euros, casi, o sea, de medio millón de euros. Por lo tanto, fue ponerlo en traspaso. Además, el local era muy bonito y se traspasó súper rápido. Pero eso, ese fue uno de los momentos más duros. En realidad, yo os tengo que decir que tengo trauma de esa época y realmente, y por ejemplo el otro día lo hablaba con Marta, que es mi socia, y le decía, tía, o sea, yo ahora que estamos con una empresa nueva y estamos como intentando crecer y demás, y pienso, cada vez que pienso en tener que contratar personal, se me hace una bola en mi mente, pero a la vez pienso, es que no hay otro camino. O sea, el único camino que tienes para poder crecer en tu empresa es contratar. Así que voy a tener que hacer un trabajo mío personal de superar ese miedo que tengo a confiar en las personas, porque yo ahora mismo os juro que el equipo con el que trabajo, o en las personas, sí, el equipo del que me rodeo es mi socia, que es mi prima, y mi hermano. Trabajo con ellos dos porque son las dos únicas personas que sé que nunca me van a fallar y en las que tengo plena confianza, o sea, les depositaría mi vida en sus manos. Y es como... tengo que empezar a trabajar eso y empezar a confiar en las personas, porque también ahora soy más adulta y me doy cuenta de que, oye, que hay muchísimas personas en las que se puede confiar y no pasa nada, y si un día te la juegan, pues es lo que hay, no pasa nada también, es lo más normal, pero tengo que aprender a gestionarlo y bueno, poco a poco lo iré trabajando, pero sí, es complicado. En fin, vamos con la siguiente pregunta. Me estoy enrollando como una persiana, lo siento, pero es que yo no sé explicar las cosas sin enrollarme como una persiana, ya os lo digo. Venga, vamos allá. ¿Cómo gestionas la presión de crear contenido mientras llevas tu empresa? Yo no soy capaz. Vale, mucha gente me pregunta que cómo puedo estar generando contenido, tener la empresa tal. Pues sinceramente soy consciente de que puedo hacerlo, que soy capaz de hacerlo porque amo crear contenido, me encanta crear contenido. O sea, ahora mismo son la 1 del mediodía del sábado, yo ya he entregado todos los pasteles de hoy y ahora me pongo a grabar este vídeo para YouTube porque me encanta, o sea, porque siento que no quiero fallar los domingos y que quiero seguir subiendo contenido. Y eso que estoy teniendo vídeos, que hay alguno que no llega ni a 1000 visualizaciones, que para mí es muy poco ya teniendo la comunidad que tengo. Pero soy consciente de que el trabajo y de que ser constante y que seguir me va a hacer tener éxito, porque toda mi vida me ha pasado así. O sea, puede que de repente no pase, pero yo sé y soy tan consciente de que todo el trabajo tiene recompensa. A veces puede pasar que no, pero yo por mi experiencia os puedo decir que todas las veces que me he esforzado muchísimo he conseguido un resultado. Por lo tanto, sé que con el contenido es lo mismo, ¿no? Yo era consciente de que si era constante creando contenido, subiendo contenido de valor, subiendo recetas, generando una comunidad con vosotros y vosotras, iba a poder conseguir vivir de ello, que era uno de mis objetivos. Y ya puedo decir que hace unos 6 meses podría solo vivir de redes sociales y eso me hace muy, muy, muy feliz porque es uno de mis objetivos. Vale, seguimos. Siguiente pregunta. Hay un montón, madre mía. A ver, siguiente pregunta. Mirad, hay una que me gustaba. Vale, mira, aquí hay una buena. ¿Cuál ha sido la decisión más arriesgada que has tomado en tu negocio? Esto, retomándolo, o sea, volviendo un poco al tema de antes, una de las decisiones más arriesgadas que tomé dentro de mi negocio fue traspasar la cafetería. Porque yo era consciente que yo ya estaba vendiendo online y que ya me podía sostener haciendo eso, pero no sabía si iba a poder mantener, o sea, sí tenía una idea, pero no sabía si la gente iba a apoyar este modelo de negocio. Y tengo que deciros que fue todo un éxito y fue todo un acierto traspasar la cafetería porque mi vida mejoró,
al máximo, o sea, de repente empecé a tener un horario de persona normal, dejé de tener problemas porque ya no tenía y todo me funcionó mucho mejor. Entonces, dentro de que fue un movimiento súper arriesgado, tengo que decir que fue la mejor decisión empresarial que he tomado en toda mi vida. Venga, seguimos. A ver, pues que hay un montón, ¿eh? ¿Qué comentario hater ha sido el peor que has tenido? Esta es buena. O sea, yo dentro de que tengo que decir que tengo poco hate, porque tenemos una comunidad preciosa, súper sana, siempre hay personas que son bastante haters. Entonces, para mí, uno de los peores, es que tampoco puedo decir que me lo hizo pasar mal, porque tengo que decir que yo cuando tengo un comentario de hate intento como relativizar mucho, en plan, no conozco a esta persona, no sé quién es, no me conoce de nada, por lo tanto, me da bastante igual lo que me diga. Pero hubo un comentario en concreto y es que yo hace como un año o así creo, subí esta receta, ¿vale? Que os dejo por aquí, que es de las Crumble Cookies y tuvo como, yo qué sé, os lo digo de memoria ahora os lo pondré, pero tuvo como 20 millones de visualizaciones en TikTok y 10 millones en Insta o algo así, ¿vale? Vale, claro, si lo piensas, todo ese número de G es muchísima gente. El tema es que empezaron a decir, yo antes me hacía, que a raíz de este comentario dejé de hacerlo, yo antes me hacía un moño siempre alto, ¿vale? Y me empezaron a decir que me parecía a esta señora de aquí, a la Tronchatoro. Que tal vez, igual sí, tenemos un aire, no lo sé qué deciros. La cuestión, y es verdad que con el moño yo tengo que reconocer que puede ser que me pareciera un poco, no os voy a mentir. Pero, claro, cuando de repente te dejan un comentario como este y hay, ahora os lo estoy diciendo de memoria, pero ahora os lo pondré, y hay como 3.000 o 4.000 personas que le dan a me gusta, pues tú dices, joder, pues esto es verdad. Y ese fue un comentario que me rayó, de hecho hizo que me cambiara el peinado, nunca más me volví a hacer el moño, que también os lo agradezco, porque la verdad es que era terrible ese moño. Pero sí, fue uno de los comentarios que más me hizo replantearme cosas, o que más me afectó. También, ya os digo, seguro que he tenido más, pero yo tengo una cosa y es que mi mente siempre borra las cosas negativas. Es decir, me pasa algo malo, hay cosas que me acuerdo, pero es como que mi mente lo bloquea y de repente un día alguien me lo recuerda y me acuerdo de eso. Pero tengo como bloqueo emocional con las cosas negativas. Entonces, los comentarios negativos puedo leerlos, pero al día siguiente se me han olvidado y ya pues no me acuerdo de ellos. Así que eso es lo bueno, ¿vale? Siguiente pregunta. Vale. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado con un pastel? Vale, esta que os voy a contar ahora es heavy, ¿eh? Y me pasó trabajando cuando trabajaba con Jordi Bordas, que fue mi jefe antes de yo tener mi negocio de pastelería. Pues yo estaba trabajando, era súper joven, igual tenía 20 años, y yo empecé a trabajar con Jordi pues en su pastelería. Esto luego lo cuento, que hay una pregunta donde me lo preguntan, pero bueno, yo trabajaba con él. La cuestión es que él estaba de viaje porque tenía un curso en Francia o por ahí, no sé, ahora lo digo de memoria, pero estaba fuera. Y ese fin de semana teníamos que entregar una tarta de boda, que era bastante especial porque eran unos individuales súper chulos, iban colgados como en un árbol real y tal, era una boda heavy, ¿eh? Y además de eso, teníamos también una pieza de chocolate, pero rollo, o sea, gigante, muy grande, como esta mesa tal vez. Era una pieza de chocolate donde salían las iniciales de los novios, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí bien, lo dejamos todo hecho y él se iba ese fin de semana a trabajar fuera. Yo me encargaba de llevarla el sábado al evento y de sacarla en la ceremonia y tal, ¿vale? Perfecto, llegó al sitio. Si hay algún pastelero o pastelera por aquí, sabréis que muchas masías donde se celebran bodas son un rollo porque no están nada preparadas para gestionar pasteles grandes y tal. Pero bueno, esta era una pieza de chocolate, así que yo iba tranquila porque sabía que simplemente teníamos que dejarla a temperatura ambiente y poco más. La cuestión, llegamos al sitio y me dicen, vale, tú te puedes colocar allí. Y era ¿cómo os digo? Era como en el exterior, ¿vale? Un sitio exterior, me habían habilitado una mesa y me habían tapado con un biombo la mesa para que nadie viera lo que había detrás. El tema es que al ser en exterior ese día hacía muchísimo aire, pero mucho aire, ¿eh? O sea, rollo heavy. Pues nada, estaba yo allí, dejo la pieza, veo el biombo, tal vez pensé que era un poco endeble, pero no le di más importancia, o sea, nunca pensé nada más. A esto que empieza a soplar el viento y sobre la pieza, y hace el biombo sobre el pastel. ¡Boom! Y se cayó encima. Y se rompió,
pero en 1000 pedazos. O sea, bueno, 1000 pedazos no, es verdad que quedaban piezas enteras, pero estaba rota. O sea, eso no se podía sacar, prohibido, imposible. O sea, no se podía. Vale, lo bueno de todo esto es que todavía quedaban como 2 horas para que la tarta saliera. Esto era en un restaurante en Montjuic. Y yo, buah. O sea, en ese momento mi mente paralizó, toda la Noelia positiva desapareció. Apliqué la teoría de mi madre de todo tiene solución en esta vida menos la muerte, así que busquemos una solución instantáneamente. Empecé a pensar que podía volver al Obrador a Viladecans, arreglarlo y irme, pero era imposible, no me daba tiempo porque estaba en Barcelona, volver a Viladecans, tal. Yo, vale. Lista mental, pues por favor, contactos en Barcelona. Y de repente digo, vale, me acuerdo de Josep María, que es el chico que tiene la pastissería en Barcelona, en la calle Aragón, y digo, vale, le voy a llamar. Le llamo y yo, Josep María, mira lo que me ha pasado, tal, y me dice, cógelo todo y vente corriendo para acá. Cojo la pieza, la cargamos en la furgoneta. A todo esto yo estaba con la mujer de Jordi, que ella es profe, o sea, simplemente me acompañó por si necesitaba algo de ayuda y tal, pero sin más. Y la pobrecita se vio en un follón heavy. La cuestión, cogemos la pieza, la cargamos en la furgo y nos vamos corriendo para la pastissería, que fueron, 10 minutos. Lo bueno es que era sábado y no había nada de tráfico, tal, llegamos rápido. Llegamos a la pastissería y empiezo a bajar la pieza con las cajas y tal, y llego abajo y me encuentro literalmente de los mejores pasteleros que hay de la pastelería de España, ahí, porque justo estaban haciendo como una especie de congreso. Bueno, ellos se juntan cada tanto en una cosa que se llama 21 Bricks y tal, y justo ese día estaban juntos. Cuando los vi a todos, fue como que el cielo se abrió y salió un rayo de sol instantáneamente. Y yo, ¡buah, de madre! Esto lo vamos a solucionar. Es que no os exagero si os digo que en 20 minutos tenía la pieza perfecta lista para llevármela. La juntamos, la pintamos, todo entre todos, y en nada estaba solucionado. Y ya cogí la pieza, me fui para la boda, llegué como media hora antes, la sacamos y fue un éxito. Y al día siguiente los novios se enteraron de esto y me escribieron en plan, qué fuerte, no nos dimos cuenta de nada, no sé qué, y súper bien. O sea, lo resolvimos. Podríamos no haberlo resuelto porque en una situación así te pilla en la típica masía que está a 200 kilómetros de Barcelona y no tiene nada que hacer. ¿Qué habría hecho? Pues nada, se lo dices a los novios y es lo que hay y ya está, ¿no? Bueno, la wedding planner o a quien sea en ese momento y oye, mira. Pero bueno, en fin, que ese ha sido el fallo más gordo o el error más gordo que me ha pasado nunca, en el que lo he pasado peor, pero en el fondo tiene final feliz, así que me quedo con ese final feliz, que fue súper guay, y gracias a Dios, gracias a quien sea porque lo pudimos solucionar, que podría no haberse solucionado, pero lo solucionamos. ¿Cómo empezaste y qué fue lo que te hizo decidirte a emprender? Pues mira, yo empecé con 18 años, empecé estudiando dirección de cocina, porque yo tenía claro que me gustaba la gastronomía, me gustaba todo el tema gastronómico, tal, era lo que más me gustaba, y tenía claro que me quería dedicar a eso. Lo que no tenía claro era que quería ser pastelera, o sea, yo iba más enfocada a cocina y tal. El tema es que mi madre, que siempre es muy hecha para adelante, fue a la pastelería de Jordi, que ya os decía antes que es campeón del mundo de pastelería, y le dijo, oye, que mi hija está estudiando cocina, tal, ¿no necesitarás que alguien te ayude? Y le dijo, pues sí, mira, que se venga mañana, que estamos en la campaña de Navidad, tal, y así pues me echa una mano. Mucha suerte, porque eso, yo aquí muchas veces viene gente en plan, oye, si necesitas una mano, tal, yo no necesito a nadie, y le digo, pues muchísimas gracias. Pero mira, tuve la suerte de que de repente mi madre fue el día concreto en el que le dijo y tal, y se alinearon los astros y pasó. Y al día siguiente ahí estaba yo, sin tener ni pajolera idea de pastelería, las poquitas horas que había hecho en la escuela y tal, porque yo acababa de empezar a estudiar dirección de cocina, y de repente llegué a un obrador donde estaba con una persona que sabía muchísimo de pastelería, que era súper buena persona, enseñando que es súper buena persona, que me abrió las puertas de su obrador y me enseñó todo, absolutamente todo lo que sabía, y yo estaba allí y yo estaba como en mi casa. Nunca en mi vida he disfrutado tanto en un trabajo como cuando estuve con Jordi. Que llegué a un obrador en el que me abrieron las puertas, de repente me convertí en una más de su familia, o sea, porque es una empresa familiar donde él trabaja, y fueron 8 años que estuve trabajando allí
de los más felices de mi vida porque hice 1000 cosas. De hecho, Jordi se dedica a hacer, bueno, se dedicaba antes, ahora tiene ya su escuela física, pero antes hacía formaciones alrededor del mundo. Y yo iba con él de ayudante. O sea, yo me he recorrido el mundo entero gracias a él. Hemos ido, es que no sé, me dices un país y hemos ido. También os tengo que decir que eso es algo que es muy cansado, porque una cosa es viajar por placer, que tú viajas, descubres el lugar, haces lo que tú quieras, tal. Y otra cosa muy diferente es viajar por trabajo, que era lo que hacíamos nosotros. Claro, los primeros años yo no me podía creer que de repente estaba en Hong Kong durmiendo en el Península, que es uno de los mejores hoteles del mundo. Al día siguiente estaba en Dubái, al día siguiente estaba en Qatar, al día siguiente estaba en Praga y al otro estaba en Shenzhen, en China, ¿sabéis? Os lo juro que fue increíble, pero a la vez llegó un momento en el que me agoté, en el sentido de que era muy agotador estar siempre con la maleta, viajando de arriba a abajo y haciendo, pues, un momento que me están escribiendo, era agotador también. Entonces llegó un momento en el que yo también ya como que me quemé un poco y ya no vivía esas experiencias con con la misma ilusión que las vivía cuando empecé. Ese no era ya mi sitio, que necesitaba cambiar. Así que sin tener absolutamente nada, porque yo sabía que a la larga y a largo plazo quería montarme mi empresa, pero no sabía que iba a ser en ese momento. Realmente yo dejé ese trabajo sin tener nada después. Tenía el paro, que eso me daba la seguridad, pero no tenía un trabajo pensado para luego, quería parar. De hecho, me planteé en ese momento, porque de verdad os digo que estaba bastante agotada de viajar y de vivir con ese estrés y demás, me empecé a plantear hacerme policía. ¿Qué diréis? ¿Qué? Pues sí, de hecho me apunté para hacer las opos y tal, pero rápidamente me di cuenta de que esa no era el camino que yo quería. Y como os decía antes, mis padres siempre han tenido empresa y mis padres me apoyaron desde el primer momento. En plan, me dijeron: Noé, para meterte a trabajar para otra persona, tira tú y móntate tu chiringuito. Yo sabía que en mi pueblo, bueno, en mi ciudad, porque Vila de Canso es una ciudad, pero es como un pueblo, no había ninguna cafetería a la que a mí me gustara ir. Yo siempre que tenía que tomarme un café me iba a Barcelona. Y yo quería crear ese espacio en Viladecans. Entonces, muy rápido empezamos a buscar local, encontramos un local en la Rambla del pueblo, un local muy chulo, y ahí ya fue cuando lo empezamos a reformar, y ahí como que empezó toda la aventura de este proyecto que me ha traído hasta aquí. Pero fue un poco así, o sea, al final, mira, os tengo que decir que mi vida, los pasos que doy a nivel empresarial o a nivel vital, siempre vienen, siempre lo siento. O sea, es como que siento que es el momento de hacer esto. En su día, cuando estaba trabajando con Jordi y ya no estaba motivada, sentí que ya tenía que dejar ese trabajo. Dejé de trabajar ahí y de repente sentí que tenía que montarme algo. Cuando tenía la cafetería y ya me quemé un poco, sentí que tenía que traspasarle y llegar aquí. Luego empecé a sentir que tenía que generar contenido para redes sociales porque quería aportar mi punto de vista de la pastelería. Cuando me propusieron el libro, no sé, ¿sabéis? Siempre hago mucho caso a mi instinto y de momento no me ha fallado. Así que yo lo hago así. Dentro de que obviamente siempre no de repente tengo un sentimiento y lo hago, ¿no? Pero siempre intento como escucharme mucho y como que mi instinto me guía. No sé, es un poco espiritual o un poco raro lo que os estoy diciendo a lo mejor y pensáis, esta tía es tonta. Pero no sé, yo lo vivo de esa manera, siempre intento como seguir mi instinto. Venga, vamos a hacer la última porque este vídeo si no va a ser muy largo. ¿Cuánto dinero ganas con redes sociales? No os puedo dar una cifra exacta porque hace 6 meses justamente que estoy trabajando con una agencia y como que estoy profesionalizando toda esta parte de trabajar con redes sociales, pero sí que os puedo decir que después de llevar estos 6 meses como en plan full, 100%, centrándome en crear contenido y trabajando con marcas, os puedo decir que podría vivir de redes sociales. Y amigas y amigos, se acaba de acabar la batería del micrófono, así que creo que esto es una señal para decirnos que el vídeo se ha acabado aquí, que espero que os haya gustado, que si tenéis más dudas o propuestas de vídeos que os gustaría ver, dejádmelos en comentarios.
y os voy contestando por ahí, os hago algún vídeo o lo que sea. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, suscribiros, darle al corazoncito y lo que os decía, dejadme algún comentario por aquí. Os dejo por aquí algunos vídeos más que podéis ver y que creo que os podrían gustar y nos vemos la semana que viene. ¡Un besito!